Las grabaciones estarán de cada clase, Joder. estarán por partes, ¿eh? A ver si hay suerte, se puede grabar todas las clases enteras. Espero que sí. Ok. Bueno, aquí empiezan un poquito las fórmulas. No os asustéis, simplemente es para tenerlo por escrito y tener quien quiera, pues darle un vistazo más de decir, ostras, esta, más que nada es para justificar las opciones que nos pedirá el R que le demos. ¿Y ahora qué me quiere decir con la matriz de correlaciones de los residuos? ¿Y ahora qué me está diciendo con la matriz de covariancias de los efectos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Luego, bueno, si un poco la fórmula pues te da un poco esta consistencia, ya os voy a explicar un poquito lo más importante, los conceptos más importantes y ya está. Quien quiera saber un poco más, que se mire más con cariño el material y está escrito. Si hay alguna rata, pero que no, se irá corrigiendo, ¿eh? Más que nada, la idea es, el autorregresivo, cada observación depende de la anterior, ¿sí? De la observación anterior. O también de la segunda, dos pasadas, ¿sí? Hasta llegar a un tope. Claro, no puede depender de si tengo infinitas observaciones, esto no se acabaría nunca. Luego, si solo depende de las dos anteriores, diremos que es un autorregresivo de orden 2, ¿sí? ¿Vale? Y luego, claro, como siempre me puedo equivocar, ¿eso qué quiere decir? Que mis datos son igual a una constante, la constante es el promedio, ¿eh? Más un coeficiente por el dato anterior, más otro coeficiente por el dato anteanterior, ¿sí? Y claro, si me quedara aquí, podría ser que no fuera esto igual a esto, ¿vale? Siempre tengo un error, ¿vale? Y además estos coeficientes para que sea estacional, para que sea una serie temporal, vamos a decir, esos coeficientes tienen que estar entre -1 y 1, ¿vale? Por ejemplo, el que vamos a utilizar más, si no tenemos muchas medidas repetidas, pues no podemos utilizar un autorregresivo de orden 10, ¿vale? Y lo más habitual es quedarse con orden 1 y ya está, ¿vale? Aquí he cambiado la C por la lambda, no sé por qué. Bueno, esto es la media, ¿eh? Ya está. ¿Vale? Y bueno, si tengo de orden 1, puedo poner alfa 1 o simplemente alfa y ya está. ¿De acuerdo? La gracia de esto, aunque no lo parezca, y es fácil de deducir, que la gracia de esto es que al final lo que tengo es que la correlación entre una medida, por ejemplo, si tengo 4 medidas, ¿sí? Y utilizo un autorregresivo de orden 1, ¿vale? Que sería este, que solo depende del anterior, pues luego la matriz de correlaciones es esta. Es claro, la correlación de un dato consigo mismo es 1. La correlación de un dato con el anterior es alfa. La correlación de un dato con dos anteriores es alfa al cuadrado. ¿Sí? Y la correlación entre la cuarta medida y la segunda medida es alfa al cuadrado. O sea, solo depende de cuántas medidas he tenido que ir para atrás. ¿Sí? O sea que la gracia es que puedo tener 4 medidas o 5 medidas, pero fijaros que la correlación solo depende de un parámetro, que es alfa. Autorregresivo de orden 1, ¿vale? Solo tiene un parámetro. Pero Luego para en el modelo, si especifico autorregresivo de orden 1, pues, bueno, le voy a exigir que estime este parámetro alfa, pero claro, si le pongo autorregresivo de orden 3, pues tendré que estimar 3 parámetros. ¿Vale? La matriz de correlaciones de un autorregresivo de orden 3 será algo parecido a esto, pero habrá 3 parámetros, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y claro, cuantos más parámetros ponga, y además en esta matriz de correlaciones que es difícil de estimar, pues más me costará que el modelo funcione. Y no, y, sí, ¿decíais alguna cosa? ¿No? Y este punto es un poco crítico, el especificar la matriz de correlaciones, si me paso en el número de parámetros, ¿vale? Tengo que acotar. Pero, a ver, esta suposición es bastante razonable, ¿no? Que haya una correlación y que se vaya diluyendo. Fijaros que alfa, pensad que tiene que ser entre 0 y 1.
Claro, si alfa fuera mayor que uno, claro, luego la correlación sería mayor que uno. Por eso esto está acotado entre menos uno y uno, porque las correlaciones pueden ir de menos uno a uno. No puede ser la correlación de 2. ¿Vale? Y si pongo alfa de 0,8, ¿qué quiere decir? Pues la alfa es la correlación de un dato con el siguiente, con justo el anterior, ¿de acuerdo? Luego la correlación de dos datos para atrás sería 0,64, luego 0,50 y luego tres datos para atrás sería 0,50, ¿vale? Pero Bueno, hay una una pregunta. correlación alta, luego si quiero que sea un poco más baja, pues bajo la alfa. Sí, ¿alguna pregunta? Yo iba a preguntarme, oye, sí, se me olvidó. Eso asume que las medidas han ocurrido en intervalos de tiempo constantes, ¿no? Sí, sí, esto es una buena pregunta. Esto está asumiendo de que, claro, el 2 y el 3, fijaros que es un poco las unidades, ¿no? Podríamos pensar de dos unidades más en el pasado. Pero no tendrían por qué ser así. No tendría que ser por qué ser así. Y luego, en este caso, las series temporales, visto desde este punto de vista, claro que hay fórmulas un poco más complicadas, pero estaríamos pues haciendo las medidas pues a cada día, ¿no? O cada semana, o cada mes, ¿sí? Pero, claro, esto de aquí, una vez lo tienes, puedes pensar, bueno, pues aparte de esta matriz de correlaciones, yo me la puedo inventar, ¿sí? Y puedo hacer que se vaya diluyendo y la potencia que aquí es uno, 2 y 3, pues puede ser no sé, el tiempo transcurrido. Ahora veremos un ejemplo. El tiempo transcurrido en valor absoluto entre las dos medidas. Ahora veremos un ejemplo. Pero sí que es verdad, ¿eh? El autorregresivo medidas móviles, así es que los datos se han cogido en intervalos fijos. O sea, intervalos, sí. Los intervalos, el tiempo transcurrido entre medidas es el mismo. Esto es verdad. Sí, sí, sí. Eso es verdad, porque claro, si no, bueno, podrías hacerlo igualmente, pero pierde un poco el sentido. Ah, luego Y tenemos, el alfa lo estimamos, nos estima a partir de los datos, ¿no? Es lo que queremos sí, encontrar. sí, 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 sí. Luego, a las medias móviles, la fórmula es esta, es que los datos no dependen de la observación anterior, sino del error, ¿vale? Que sería lo que me he equivocado entre la medida observada y la predicción. O sea, que es un poco el pez que se muerde la cola, se va haciendo. Pero caso particular de que solo dependa del error anterior, ¿vale? Luego, bueno, esto ya es un poco más complicado, pero si uno lo trabaja, pues llega a la conclusión que con una media móvil de orden uno, que solo dependa del error anterior, la correlación entre dos medidas consecutivas es esta, ¿vale? Y la correlación que hay entre dos medidas alejadas más una distancia de más de dos o más, si es una media móvil de orden uno, pues las medidas que disten de más de dos unidades, pues será cero. ¿Vale? Claro, estas matrices de correlación tienen sentido cuando son medidas así como consecutivas, ¿no? De siempre a la misma distancia, ¿no? De las dos medidas, esto es verdad. Y además, bueno, si uno piensa que la correlación es de esta manera, pues en lugar de un autorregresivo sería más conveniente una media móvil, ¿vale? Un MA, ¿sí? Bueno, sí, vale. Luego A esta tampoco puedo modelar muy bien un efecto tipo saturación, pensando a lo mejor en un tratamiento y el efecto de un tratamiento, un fármaco y una respuesta, ¿no? sí, bueno, un ejemplo de medidas repetidas sería, pues, eso, dar un fármaco al paciente, bueno, tendremos más en paciente, ¿no? Dar el fármaco al paciente y hacer medidas, pues, no sé, cada hora o cada minuto, lo que sea, y ver la cantidad, no sé si te refieres a eso, y ver la cantidad del fármaco en sangre, la concentración.
por ejemplo, o sí, un ratón que le puedes dar incluso concentraciones no terapéuticas y puede haber un punto donde ya no veas más respuestas, ¿no? Sí. Pero Ah, podrías modelar porque quizás llega como, porque esto como que parecería una especie de dinámica donde vas aumentando o disminuyendo de manera constante a lo largo de cada medición, ¿no? Pero si tienes sí. como una especie de saturación que puedes tenerlo, se Claro, podría. aquí como tú diseñas el estudio, a ver, lo más, cuando tú quieres ver la evolución en el tiempo, lo más óptimo es para todos los individuos hacer las medidas pues en los mismos momentos, ¿vale? Y las distancias sean las mismas. Si tú Sí, quieres ver, vale, pero y una vez, o sea, pensemos que tenemos ese escenario, yo estoy hablando de la respuesta que vas a ver, que podría ser que para la cuarta medida se parezca mucho a la tercera, digamos, tengo siete medidas, ¿no? La vale, última, sí, o sea, la sí, pregunta es si se puede modelar ese escenario también, ¿no? no, no, de hecho es que estamos modelando estos escenarios. En medidas repetidas, este es un claro ejemplo, de hecho es uno de los ejemplos que están en las, bueno, típico, ¿no? De, de concentración en sangre, no sé, de medidas de saturación, ¿no? En sangre, no sé, de un ratón, ¿vale? Y tienes medidas repetidas para cada ratón. Y por eso utilizamos técnicas de medidas repetidas. ¿Por qué? Porque dos medidas consecutivas están más correlacionadas que dos medidas distantes en el tiempo. ¿Sí? Y luego, por eso hay que especificar la matriz de correlación, ¿sí? Entre, o de alguna manera, tienes que aplicar un modelo, ¿vale? Que te haga que las correlaciones de las observaciones de un mismo individuo, estas correlaciones, que haya correlación, sí, vale, esto está claro. Las observaciones de un mismo ratón, de las medidas de un mismo ratón, están correlacionadas. Pero es lo que dices, si tú tienes las medidas cada cuando las has tomado, a las medidas que están próximas en el tiempo estarán más correlacionadas. Por lo tanto, tengo que aplicar un modelo que me garantice esto. O como mínimo me pueda estimar esta situación, ¿no? Y luego puedo contrastar si es verdad o no, pero como mínimo que lo pueda contrastar y que lo pueda estimar. Luego, ¿cómo se consigue? Pues se consigue, ahora lo veremos, se consigue pues bueno, con distintas herramientas y la idea es que en cada herramienta vamos a ver estas correlaciones de las medidas de un mismo individuo, un mismo ratón, cómo son, ¿vale? Luego aquí, en este capítulo, se introducen el concepto de diferentes matrices de correlaciones y ver cómo algunas de ellas están relacionadas con las series temporales. Lo digo porque la herramienta que utilizaremos más, que será el LMEDR, te permite especificar las matrices de correlación de los residuos. Y hay un montón, hay un montón. Quizá la mitad o más se refieren a distancias en el espacio, ¿sí? Esféricas, etcétera. Pero hay dos, y que se utilizan mucho para medidas repetidas, que se llaman ARMA, ¿vale? Y no es casualidad, y no es casualidad, porque se refiere a los modelos de series temporales ARMA, autorregresivo media móvil. ¿Vale? Y luego, como está allí y la mayoría de veces se utiliza, pues bueno, aquí un poco para hacer un recordatorio de las series temporales y cuando se explican series temporales, pues se pone la ecuación y ya está. Pero aquí lo que nos interesa es ver qué correlación sale de cada serie temporal. Y vemos pues las dos más típicas, ¿no? De autorregresivo de orden 1 y media móvil de orden 1. ¿De acuerdo? Y tengo estas estructuras de correlación, que ya está bien. Aquí, por ejemplo, la media móvil, esta correlación. Bueno, ¿me sirve? Bueno, yo qué sé, por ejemplo, en este caso, pues diría que si observaciones alejadas en dos momentos, ¿no? En dos observaciones o más, es cero. Bueno, yo qué sé, a lo mejor es más realista el autorregresivo, que siempre hay correlación aunque vaya disminuyendo. No sé si con eso te responde a tu pregunta. Sí, pero y la segunda, o sea, la media, ¿por qué es mejor usar uno o el otro, por ejemplo?
Vale. Desde el punto de vista clínico, esto es difícil. A veces, mira, como ajustar el modelo es gratis, solo se gasta un poco de electricidad y ya está, se puede probar y a ver si los resultados cambian o no cambian. Esto es lo que se suele hacer y probar pues dos, tres escenarios pues relativamente plausibles y que se puedan ajustar, ¿vale? Por ejemplo, a veces si quiero si supongo un autorregresivo de orden 3, claro, tengo tres parámetros y a lo mejor tengo pocos datos para estimar estos tres parámetros, ¿vale? Y luego tengo que pues, poner menos parámetros, ¿vale? Pues se ponen dos o tres estructuras de correlaciones que se puedan ajustar y se comparan los resultados. Básicamente es lo que podemos hacer ya y después veremos cómo se pueden comparar o cómo se puede contrastar qué modelo es el mejor desde el punto de vista estadístico también, Vale. ¿vale? Pero sí, a priori no lo sé cuál es el mejor, no sé. Hombre, te diría, la R1 quizás es más plausible que el MA, pero no te sabría decir. Bueno, pues existen otras matrices de correlación. Por ejemplo, la que supone que no hay correlación o que es nula. Sería un caso particular de las otras. Fíjate que si alfa es cero, pues te queda esto. O si para el MA la teta es cero, te queda esto. ¿Ves? ¿Sí? Por lo tanto, suponer que no hay correlación entre los datos, que bueno, esto es un poco extraño, pero yo qué sé, a lo mejor es así, ¿sí? Suponer que no hay correlación entre los datos es un caso particular de que el autorregresivo, pues el parámetro sea cero. ¿Vale? Luego, cuando estamos comparando un caso particular del otro, se puede hacer un test estadístico para ver cuál es mejor. ¿Sí? Otro caso, se llama de simetría compuesta. Este caso está suponiendo que la correlación entre cualquier par de observaciones es la misma, ya sea entre la 1 y la 2, como la 1 y la 3, como la 1 y la 4. Bueno, esta correlación bueno, está bien cuando tienes datos que lo de los clústeres, ¿vale? Que decía, pero bueno, no sé. También tiene un parámetro como el autorregresivo y no te recoge esta correlación que se puede ir diluyendo a lo largo del tiempo. Y luego podemos hacer estas matrices de correlación que dependen del intervalo de tiempo que ha pasado entre dos medidas, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, esta sería la correlación. Si tenemos medidas al momento 1, el 3, el 10 y el 20, ¿sí? Horas, a 1 hora, 3 horas, 10 horas y 20 horas, pues podemos hacer esta matriz de correlaciones, ¿sí? Sería como la anterior, pero pensando que las medidas, pues las unidades de medida son las horas, no son los momentos, ¿vale? Y podemos añadir otro parámetro que sería, pues esta potencia, sí que es el intervalo de tiempo que ha pasado entre dos medidas, pues añadirla, multiplicarla por un coeficiente. Tendríamos dos parámetros. No sé, bueno, aquí se podría hacer. Y luego, claro, aquí se podría hacer, es bastante flexible porque fijaros que, por ejemplo, aquí tiene en cuenta el tiempo que han pasado entre dos medidas, pero este tiempo que han pasado entre la primera medida y la segunda puede ser distinta dependiendo del individuo, ¿vale? Pero esta matriz de correlación no tiene que ser la misma para cada individuo. ¿Por qué? Porque, claro, para distintos individuos puedo tener distintas medidas. Por lo tanto, si tengo tres medidas, pues será una matriz de 3 por 3. Si tengo cuatro medidas, será de 4 por 4. Si tengo cinco medidas, será de 5 por 5. Y además, si esta correlación depende del tiempo que han pasado entre medidas, pues también puede ser distinta entre los individuos. Pero no pasa nada, porque de parámetros solo tengo uno. ¿Vale? Luego, el modelo que utilice pues será capaz de estimarme este parámetro y ya está. ¿Vale? Luego, quiero saber la correlación. Me dice, mira, phi vale 0,3. Ya está. Ya está. Es el único parámetro que tengo. Pues quiero montar esta matriz de correlación. Pues muy fácil. Pongo aquí la ρ
perdón, esto es ρ. La ρ le pongo un 0,3, ya tengo toda la matriz montada. ¿Sí? Como para cada individuo sé cuántas medidas tengo y los tiempos que han transcurrido entre dos medidas, pues puedo montar la matriz de correlaciones para cada individuo. ¿Sí? ¿Vale? Pues esto, bueno, al final del día te puedo montar diferentes matrices de correlación, ¿sí? Algunas están implementadas en R, o quizá algunas otras no, vamos a verlo. Y tengo que tener en cuenta de qué parámetros depende esta matriz de correlación, que no dependa de muchos parámetros, porque si no va a petar, y que si depende de unos pocos parámetros, que pues claro, puedo hacer que esta matriz pues sea de más filas, de más columnas, no importa, ¿eh? Siempre y cuando los parámetros estén prefijados, ¿vale? Predeterminados. Y luego está la matriz más general, que sería la matriz sin estructuras, ¿vale? Pero esta matriz sin estructuras pues tiene un montón de parámetros. Esta la puedo poner siempre y cuando tenga el mismo número de medidas para todos los individuos. Porque claro, si para uno tengo 10 medidas, para el otro 3, para el otro 4, aquí se me va a disparar el número de parámetros. ¿Sí? Y además tengo que, las medidas tienen que estar en los mismos momentos para todo el mundo. Como mínimo los intervalos, el tiempo transcurrido entre dos medidas tiene que ser el mismo para todos los individuos, porque si no aquí los parámetros serían distintos para cada individuo. Luego tendría 40.000 parámetros y bueno, cuantos más individuos, más parámetros. Y esto no funciona. ¿Vale? Bueno, en resumen, para esta matriz que se llama sin estructura, que la vamos a utilizar, solo se puede utilizar si tenemos el mismo número de medidas para cada individuo, ¿sí? Y los momentos son los mismos para todos los individuos, ¿vale? Bueno, claro, luego medidas repetidas, ¿qué tendremos? ¿Cómo podemos ver las medidas repetidas? Pues como una serie, un conjunto de series temporales. Para cada individuo tengo una serie temporal. Podemos verlo así también. ¿Sí? Podríamos tener una mezcla de que esto no lo veremos, pero por ahí está en algún sitio de cómo especificar en la sintaxis esto, ¿eh? Podríamos tener una mezcla de clústeres y medidas repetidas. Bueno, luego ya, si la imaginación os da, podéis tener una mezcla de un montón de cosas, ¿eh? Pero de clústeres y medidas repetidas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si tengo los niños de las escuelas y cada niño hago medidas repetidas, ¿qué pasará? Pues que tengo los niños en clústeres, que son las escuelas, ¿sí? Y luego tengo las medidas repetidas dentro de los niños, ¿sí? Esto puede pasar, ¿vale? Y esto se puede hacer con la función LM, pero no, bueno, no veremos ningún ejemplo, ¿eh? Y luego existen los modelos de transición, yo no los conocía, pero no son más que series temporales, ¿sí? Y para los modelos de transición tenemos individuos, ¿sí? Y para cada individuo, pues cada dato depende del anterior, ¿vale? Si es de orden 1, depende del anterior. Si es de orden 2, depende de los dos anteriores, etcétera. Y además se añaden unas covariables. Bueno, esto de aquí no es más que un autorregresivo, ¿vale? Luego, si hacemos un modelo y los errores le ponemos que la estructura es un autorregresivo de orden n, pues es lo mismo que hacer modelar los datos con modelos de transición de orden n. No sé, ¿a alguien le sonaba los modelos de transición? No. No. Está aquí. O sea, los modelos de transición los vamos a solucionar bueno, eso, tenemos individuos, ¿vale? Y luego, pues ponemos en la estructura de correlación de los errores, pues un autorregresivo. Ya está, es como se solucionaría. Bueno, ¿alguna duda? ¿No?
aquí no hay ninguna instrucción de R para hacer. Y todavía, bueno, ¿no? Vale. Luego ya veremos en R cómo se pueden especificar estas matrices de correlaciones. Y ahora hay una que no sé muy bien cómo se especificarla, si no ya lo buscaré, que es esta. Y es que las correlaciones dependan no de en qué momento se han recogido, sino el tiempo transcurrido también. Eh, bueno, ya lo miraré. Bueno, como queda un poco de momento los ejemplos son ejemplos en que los primeros ejemplos son simples, se recogen las medidas igual para todos los individuos, ¿vale? Bueno, en el capítulo, y ahora quedan básicamente tres temas, ¿vale? Herramientas, modelos y herramientas y ejemplos para modelos si la variable respuesta es normal, ¿sí? El tema 5, lo mismo, pero cuando la respuesta no es normal, o sea, no es que sea malo, ¿eh? Que no tenga una distribución gaussiana, ¿vale? Y vamos a ver sobre todo cuando la respuesta es de sí o no, categórica de sí o no, ¿vale? Pero también, por ejemplo, podría ser de contajes. No veremos si la respuesta es tiempo hasta evento, porque estos no son medidas repetidas. Lo del tiempo hasta evento, vamos a verlo en el capítulo 6, que alguno de vosotros estaba interesado en ver el análisis de supervivencia. Un breve resumen y sobre todo análisis de supervivencia con variables cambiantes en el tiempo. ¿Vale? Y luego por encima, que no sé si lo vamos a ver, lo que se llaman los joint models, que es una mezcla de medidas repetidas y de supervivencia. ¿Vale? No sé si alguien conoce ¿les suena los joint models? Bueno, cada herramienta en estadística se van enseñando por separado, pero luego en la vida real te piden unos datos y hay que mezclar diferentes técnicas. Y esto es normal, ¿vale? Y luego vete tú a saber si está implementado. Pues, bueno, a veces sí, a veces no. Pero en la vida real a veces pues nos encontramos en que hay que aplicar diferentes técnicas a la vez. Pues Joint Model sería aplicar dos técnicas a la vez, de supervivencia y de datos de medidas repetidas. Bueno, pues en este capítulo suponemos siempre que la respuesta tiene la distribución normal y si no la tiene, pues hacer alguna transformación, ¿vale? Y si aún así no la tiene, pues ya tendríamos que entrar pues, en el capítulo 5 y ver qué otras distribuciones se pueden ajustar mejor, ¿vale? Pero ya no sería un modelo lineal con respuesta normal. Bueno, vamos a un poco en este capítulo hay tres técnicas, de un poco de la más simple a la más compleja y sobre todo la más importante es la de modelos lineales mixtos, que es la más potente, ¿vale? Pero estas dos primeras, las como mínimo están aquí explicadas porque sé que hay gente que analiza medidas repetidas con respuesta multivariante. Y no sé si alguno de vosotros utiliza el SPSS, que no le voy a regañar para nada. El SPSS tiene un módulo que no sé si se llama modelo lineal general o una cosa así, que tienes las distintas medidas, ¿sí? En diferentes columnas. Luego te pide, la variable respuesta son las columnas de las medidas repetidas, te pide qué covariables quieres poner, ¿vale? Y te hace medidas repetidas con la técnica de respuesta multivariante, que ahora la vamos a ver. Y la primera técnica, que es la de suma de cuadrados, esta técnica se explica en la universidad en la introducción del análisis de datos de diseño de experimentos, porque es muy, muy sencilla y se basa en las tablas ANOVA de sumas de cuadrados. Bueno, no sé. Si a alguien le suena esta técnica de sumas de cuadrados, tabla ANOVA,
Bueno, con esta técnica íbamos a ver una función de R que analiza los datos. Se pueden modelizar diseños muy básicos, ¿vale? No se pueden poner covariables. Teóricamente la función te permite poner covariables, pero luego te dice que está en versión beta, ¿vale? Luego, claro, no te puedes fiar, no sé, ¿eh? Si tienes grupos, tienes que tener el mismo número de individuos en cada grupo de tratados o no tratados, o de tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C, tiene que estar balanceado, ¿sí? Y las mismas medidas para cada individuo, ¿sí? Por lo tanto, no puedes tener missings y si tienes, luego te queda desbalanceado todo, ¿vale? Y luego si tienes, y todos tienen que ser factores. ¿Decíais algo? Y todo tienen que ser factores, no puedo poner la edad como continua, tienen que ser factores. Factores quiere decir, pues, variables categóricas. ¿Vale? Y si pongo factores, tienen que estar cruzados, no pueden estar anidados. Y tienen que ser todos de factores fijos. Luego, no sé, si a alguien le suena todo lo que es análisis de diseño de experimentos, análisis de diseño de experimentos, pues se tienen en cuenta diferentes factores que pueden ser fijos, aleatorios, pueden estar cruzados, anidados, ¿vale? Factores anidados quiere decir que los grupos están agrupados en grupos de otra variable, de otro factor, ¿vale? Bueno, son diseños muy limitados y normalmente se pueden estudiar estos diseños que se llaman un within, uno between subject, ¿vale? Aquí eso tiene que ser W y B, es within y between. Estas técnicas se basan en sumas de cuadrados, de tabla de análisis de la variancia, ANOVA, y un poco aquí la ecuación del modelo que se utiliza es una terminología pues, que, se, que se basa en este tipo de notación, ¿vale? Pues en este, no sé, si a alguien le suena, le puede servir seguramente pues estará familiarizado con estas ecuaciones bueno, lo que decía, si alguien ha hecho biología, esto se ha dado. No sé, ¿a alguien le suena esta ecuación? Esta manera de escribir las variables, estos serían los niveles de los factores. Esto representaría el efecto del fármaco, esto representaría el efecto del tiempo, que sería otro factor, la interacción entre fármaco y tiempo, y esto representaría al individuo, y cada individuo está asignado a un fármaco, por eso se pone entre paréntesis. Bueno, no sé. Está aquí, esta técnica. Esto es lo que se explica en la universidad y bueno, no es, y es útil para ciertos diseños que, bueno, que son, este es habitual. Este es un diseño habitual, por ejemplo, cuando se quiere comparar dos fármacos, la evolución de, no sé, de la concentración en sangre y para dos grupos de individuos, o sea, para dos fármacos, la evolución, pues diferentes medidas en el tiempo y se quiere estudiar la evolución en el sentido de si la evolución es diferente en cada fármaco. Por lo tanto, la interacción entre fármaco y tiempo es significativa o no. ¿Vale? Esa sería la pregunta. El modelo se formula de esta manera y tenemos pues que cada dato en realidad es para un individuo un momento, ¿sí? Y, perdón, un individuo, un fármaco y un momento. ¿Eh? O sea, tenemos los datos puestos en vertical. Ya lo veremos, que hay que poner los datos en vertical. Cada fila es una observación, ¿vale? ¿Sí? Y lo que se basa es que en principio los errores son independientes. Monta la tabla ANOVA como si los errores fueran independientes. No hubiera correlación. No es que no haya correlación, sí que hay correlación entre los datos de un mismo individuo, pero esta es la misma, ¿vale? Cuando introduces, porque lo que se supone es que el efecto del individuo es aleatorio, ¿vale? Esto en los modelos mixtos también lo vamos a ver. En realidad, esto es una manera de formular un modelo mixto, porque tenemos un factor aleatorio que es el individuo. Cuando hablamos de mixtos, quiere decir que en el modelo, de alguna manera, tenemos factores fijos y factores aleatorios, ¿vale?
el individuo, como es factor aleatorio, pues siempre tendremos como mínimo este factor que es aleatorio. Por tanto, tiene sentido hablar de modelos mixtos, ¿no? En este contexto. Al poner el efecto aleatorio, automáticamente todos los datos de un mismo individuo, los datos, la variable respuesta, están correlacionados, ¿sí? Pero los errores pueden continuar siendo independientes, ¿eh? Los errores es, dado un individuo, ¿sí? Un tiempo y un grupo, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo predigo con el modelo con lo observado? ¿Vale? Y esto se supone que es independiente. Bueno, con este modelo así, puesto así, pues yo puedo modelizar o estar presuponiendo que la correlación entre dos medidas es la misma de un mismo individuo, ¿vale? Puesto así. ¿Vale? Esto es la terminología que, bueno, si queréis, no hace falta ni que la miréis, pero simplemente este modelo, ¿sí? Está limitado a este tipo de diseños, ¿vale? Para que os quede claro lo importante. Esta técnica está limitada a este tipo de diseños, ¿vale? Solamente grupos, tienen que ser el mismo número de individuos por grupos, las mismas medidas, en los mismos tiempos para todo el mundo, no puede tener missings, ¿sí? Vale, hasta aquí, perfecto, puedo utilizar esta técnica, ¿vale? Luego esta técnica se basa en la tabla ANOVA de análisis de la variancia, donde el individuo es un factor aleatorio. Muy bien. Pero ahora, con esto no tengo suficiente si pienso que los datos, la correlación entre dos medidas es distinta dependiendo del tiempo transcurrido. ¿Vale? Y luego ya veremos que utilizaremos una herramienta que monta esta tabla ANOVA y dice, vale, esta tabla ANOVA, vale, puede ser que no sea correcta y tenga que aplicarle alguna corrección, alguna modificación, ¿vale? Y luego existe un concepto que es la condición de esfericidad, que vendría a ser esto, es más o menos de si se cumple que bueno, estrictamente la condición de esfericidad es que la variancia de la diferencia entre dos medidas es constante. Bueno, esto no sé exactamente lo que quiere decir, pero más o menos es que la correlación entre dos medidas sea la misma, más o menos, ¿eh? No tiene que ser tan así, pero más o menos. Si se cumple esta condición, pues no hace falta a la tabla ANOVA de toda la vida, entre comillas, lo que se enseña en la universidad, ¿sí? No hace falta corregirlo. Y es la tabla ANOVA, pensad que es una cosa que para el ordenador es muy simple de calcular. Es una fórmula y ya está, ¿vale? Sí, tiene esta ventaja. Esta técnica tiene esta ventaja, que es muy, 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 muy simple de calcular. ¿Vale? No tiene problemas de ajuste del modelo ni historias de estas. ¿Vale? La tabla ANOVA es muy fácil de calcular. Luego dice, vale, voy a mirar si esta condición de esfericidad se cumple. Si no se cumple, pues voy a corregir los grados de libertad y modificar los p-valores. Corregir los grados de libertad es una fórmula, no es muy complicado, es fácil. Hay dos métodos, el Hunenfield y el Greenhouse-Heiser, ¿sí? Y estos métodos están implementados en R, una función de R, no hay que preocuparse, ¿vale? Pero básicamente lo que hace es corregir de la tabla ANOVA, te da los p-valores, la tabla ANOVA, ¿sabéis lo que es la tabla ANOVA? La suma de cuadrados, la suma de cuadrados medios. Bueno, te monta la tabla ANOVA. La tabla ANOVA básicamente para el final te da unos p-valores para saber si el efecto del tiempo es significativo, para saber si el efecto del tratamiento es significativo y para saber si la interacción entre el tiempo y el tratamiento es significativo. ¿Vale? Luego, este p-valor, pues a lo mejor hay que corregirlo. Pues si se corrige y ya está. ¿Vale? Y se acabó. No tiene más. ¿Vale? No te pregunta cuál es la estructura de correlación de los residuos y otras cosas que, claro, dado el diseño que es tan simple, pues, bueno, tampoco da para mucho más juego. Otra cosa importante es que el tiempo es un factor. Por lo tanto, no puedo estudiar el efecto lineal del tiempo, o a lo mejor estudiar la componente cuadrático, si hay un punto de inflexión en el tiempo.
esto no lo puedo estudiar, no lo puedo testar, ¿vale? Es simplemente un factor y ya está. Me mira si es significativo o no, ¿vale? Luego, esto se puede simplificar a tener a no tener grupos, ¿sí? Si no tengo grupos, tengo una serie de individuos y las he medido y he hecho medidas repetidas en los mismos momentos, esto se llama un diseño uno within. Un solo factor, que es el tiempo, que es within individuo, ¿por qué? Porque cambia a lo largo del tiempo, porque es el tiempo, ¿sí? ¿Vale? Y lo mismo para todos los individuos. El factor between sería, por ejemplo, el tratamiento. Unos individuos están en un grupo, otros individuos están en otro grupo. ¿Vale? Y luego se simplifica, esta sería la ecuación del modelo. No tiene más. ¿A nadie le suena este? O sea, ¿nadie ha hecho biología en la UE? ¿No? Bueno. Y no sé, ah, estadística, estos modelos se explican. Pasa que se explican en el grado. En medicina no sé si se explica, creo que sí, pero a lo mejor es optativa y la gente pues no la coge. Bueno, a nadie le suena esto. No. Bueno. Ah, luego la función z ANOVA, que es un paquete, que es una función que está en el paquete de z, ¿sí? Esta función, ya veremos un ejemplo, te pide pues la base de datos, la variable de respuesta, la variable individuo, ¿sí? Los factores within, que en principio solo va a ser el tiempo, pero podría tener más de uno, ¿sí? Si tengo más de uno, pues se pone de esta manera. Tiene, tiene una forma un poco peculiar de pedirte las variables. No te la pide en el formato de toda la vida de R con la fórmula, sino que te pide que vayas poniendo las variables y ya está. ¿Vale? Y luego también el factor between, que en este caso, en el ejemplo de antes, pues serían los tratamientos. ¿Sí? Bueno, un poco las observaciones, lo que os decía antes. Todas las variables tienen que ser factores y no puedo poner covariables y las mismas medidas a lo largo del tiempo, mismo número de individuos por grupo. ¿Vale? Luego, la segunda técnica que vamos a ver es de pensar, o sea, el modelo pensarlo como multivariante. ¿Multivariante a qué se refiere? Pues pensar que cada observación, ¿sí? Es un individuo, es una observación. Lo que pasa es que esta observación no es un número, no es un escalar, que bueno, los matemáticos se llaman escalar, sino que es un vector, ¿sí? Cada observación es un vector. Un vector de t medidas. Si tengo t datos, t medidas hechas, pues de t medidas. Pasa que, claro, este vector tiene que ser igual para todos. Por lo tanto, la primera componente, tengo que tener tantas componentes para todos los individuos igual, o sea, las mismas medidas para todos los individuos, ¿sí? Porque si no, esto no chuta. Y además, cada medida en los mismos momentos del tiempo, se tiene que referir al mismo momento. La primera componente de este vector, si es a una hora para el primer individuo, también es a una hora para el segundo y a una hora para el tercero, ¿sí? Y si la última medida es a 10 horas, pues tiene que ser a 10 horas para el primero, a 10 horas para el segundo, ¿sí? O sea que las medidas tienen que ser las mismas. Y luego la ecuación es aquí, parece muy simple, porque así a grandes rasgos lo es, que es, pues, el vector es igual a un vector de medias, ¿sí? Más un error, que me pueda equivocar, ¿sí? Y la gracia es este vector de medias, este vector de cada componente de este vector de medias es como una regresión lineal. Es como si hiciera una regresión lineal para cada momento, básicamente. Es esto, ¿sí? Es hacer una regresión lineal para cada momento. Pero la gracia es que los errores de los distintos momentos en el tiempo, yo hago una regresión lineal para el momento 1 y la regresión lineal para el momento 2.
¿sí? Y tengo los errores del modelo para el momento 1 y los errores del modelo para el momento 2. Pues estos errores están correlacionados entre ellos para un mismo individuo. Luego, al final de todo, es esto. Al final del día es hacer una regresión para el momento 1, pues yo tengo una regresión aquí. Tengo en el momento 1, t igual a 1, pues hago una regresión, ¿vale? Una regresión lineal, beta 0 más beta 1 por x1 más, bueno, si tengo una sola variable, pues aquí ya está, y 1, ¿vale? Y en un momento 2, ¿alguien decía algo? ¿No? Y en el momento 2 hago otra regresión lineal, pero con los datos de la segunda medida. Esto le voy a llamar I1. Y claro, la segunda medida, los coeficientes son distintos, ¿eh? Son dos regresiones lineales distintas. Y estos residuos, como son distintos, pues, y esto, claro, todos estos errores se dice que son independientes, ¿vale? De un individuo para otro son independientes, ¿vale? Aquí tengo los distintos individuos, ¿vale? Aquí tengo los... Y estos errores también son independientes. Pero los errores de un mismo individuo, este con este, pues están correlacionados. ¿Vale? Pues al final de todo esto el modelo multivariante, lo podría haber a lo mejor escrito así, que sea más claro. Porque al final del día es hacer una regresión lineal para cada momento del tiempo. ¿Sí? Y claro, y el efecto aquí es, si X es el tratamiento, ¿sí? El efecto del tratamiento en cada momento del tiempo será distinto, ¿eh? Esta beta de aquí, este coeficiente de aquí y de este son distintos, no tienen por qué ser iguales. Y la constante igual, ¿eh? Será distinta entre un momento y otro. Son regresiones lineales distintas, ¿sí? Pero, hay correlación entre los errores en un mismo individuo, ¿vale? Esto es un poco lo que quiere decir. ¿Vale? Y luego estos errores están correlacionados dentro de un mismo individuo, están correlacionados, esta matriz de correlación, de covarianzas puede ser cualquiera. ¿Vale? Las técnicas estas de la regresión lineal multivariante suponen que la matriz esta es cualquiera, no te permiten decir, mira, ponme qué estructura tiene. ¿Tiene una estructura R1 o MA1 o RA2? No te lo permite hacer. ¿Vale? Y además, sobre todo las herramientas que hay en R, hasta lo que yo conozco. Pero aquí la limitación importante es que tiene que ser el mismo número de medidas para cada individuo y cada medida referirse al mismo número. I si el pacient es mort, et tornin els diners. ¿Sí, tenía alguna pregunta? Sí, clar. Vale. Sí, un poco las diferentes observaciones, o sea, lo que estaba diciendo, ¿eh? Observaciones así. Luego, hay un tema, no sé si se ve muy bien. Lo he hecho grande y ya se va. Las variables, aquí no se ve muy bien, pero estas X son las variables independientes, ¿sí? Estos términos, aquí se va hablando de las variables independientes, vale. Más que variables independientes son los términos independientes. ¿Por qué lo digo? Porque si tengo una variable categórica, como el tabaco, por ejemplo, de 3 categorías, exfumador, actual y nunca, ¿vale? Cuando hago la matriz de diseño son los términos, estas X que hay en el modelo, en realidad no hay una X para el fumador, no. Si el fumador tiene 3 categorías, habrá dos variables X para el fumador, que se llaman dummy variables. Esto, bueno, en principio, si estáis familiarizados con la regresión en general, los modelos de regresión en general, esto ya lo sabéis,
¿sí? Las dummy variables se pueden codificar de varias maneras, pues normalmente se coge una categoría de referencia, en este caso, la categoría de referencia me la ha cogido el actual, ¿sí? Y lo codifica como ceros para cada dummy variable, ¿sí? Y luego el x, pues pongo un 1 en la dummy variable x y 0 en las otras dummy variables, ¿vale? Esto de las dummy variables lo conocéis, ¿no? ¿No? Sí, sí. 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 ¿Vale? Esto lo he puesto aquí, pero No, pues, un 70% crec que era. Esto sí. No? És que Vale, no vale. sé, ara estic de memòria. y luego también puede ser una interacción, ¿vale? Y puede ser una interacción entre una variable cualitativa y una que involucrará las dummies y una variable cuantitativa, ¿vale? ¿Sí? Esto de aquí lo he puesto aquí, pero sirve para todo lo demás, para todos los modelos, ¿eh? O para el LMM. Bueno, lo otro no, porque no me permite poner variables continuas, ¿sí? Pero aplica para este modelo de modelos Sí, multivariantes és el 70%, eh? cuando pongo variables independientes y aplica para los modelos lineales mixtos que será lo siguiente. ¿Vale? Sí, o sea que ya vemos que la primera técnica queda muy limitada, la segunda técnica ya como mínimo no me limita, o sea, estas X pueden ser variables cuantitativas, puedo poner variables independientes y covariables cuantitativas, no me limita a puedo tener, yo qué sé, 20 mujeres y 50 hombres, ¿sí? No tiene que ser balanceado, los grupos no tienen que ser balanceados, pero me limita en el sentido de que cada observación es un individuo, por lo tanto, si tengo missing en un dato del individuo, todo el individuo se tiene que marcar. No sé, és que també se m'acudeixen coses que potser són barbaritats en plan, si només Natalia, tu micro. del creu Ay. o No sé quién. Ay, pues que me sale cerrado, no lo entiendo. Antes la cámara también, yo lo veo cerrado y antes se me veía. A ver, Pues al revés. Bueno, no sé, m'escolteu? sí. És que ho tinc parat, no ho entenc. Bueno, no, Ai, Déu. no pasa nada. Bueno, torno a sortir. Bueno, esto es bueno, lo conocéis, pues eso se puede aplicar a los modelos lineales mixtos, ¿eh? Esto de las dummy variables. Hemos visto esto, un modelo muy limitado, pero bueno, he pensado interesante porque también es muy simple de calcular y se explica en la universidad. No sé. Los modelos multivariantes, que es más potente, te permiten poner variables independientes, ¿sí? Y estas variables independientes no pueden ser cambiantes en el tiempo. No pueden ser cambiantes en el tiempo, ¿vale? Esta variable aparece, esta variable es la misma, esta es la misma que esta, ¿sí? Luego, si quiero poner variables cambiantes en el tiempo, tengo que poner una columna para cada momento. Lo que sé, el body mass index 1, body mass index 2, body mass index 3. Y tendré 3x para cada momento de esta variable, ¿sí? Bueno, puedo hacer. Es una pequeña limitación, pero bueno, al final puedo solventarlo, ¿vale? Pero es esto, no me permite especificar la matriz de correlaciones, como mismo con las herramientas que hay en R, que conozco, pero sí que supone que es una matriz cualquiera y el mismo número de medidas para cada individuo. Y si tengo algún missing en alguna medida, tengo que quitar el individuo, ¿vale? Y luego ya veremos vamos a explicar los modelos lineales mixtos y luego ya veremos ejemplos con los modelos lineales mixtos, unos cuantos ejemplos. Vamos a dedicar todo el siguiente día a estos modelos, ¿vale? Y también algunos ejemplos están solucionados también con las otras dos técnicas, ¿vale? Pero vamos bien de tiempo y es la segunda clase, y hemos avanzado bastante. Perdonad que hoy ha sido más teórico, el siguiente día será un poquito más de teoría, pero ya con este modelo que es el más potente y ejemplos. Y ¿vale? una pregunta, ¿en algún momento podrías referirte a la cantidad de, por ejemplo, individuos que debería tener como mínimo para poder usar estas técnicas?
Buena pregunta. Bueno, vamos a ver ejemplos con poquitos individuos, ¿eh? Por ejemplo, hay uno que lo robé de la universidad, con 12 en el grupo control, 12 tratados y 3 medidas repetidas. Y se pueden ajustar con las 3 técnicas. Y los ejemplos que hay en R, que son 70 Vale. individuos, los que Es hay que más. yo tengo menos, o sea, yo tengo un use case que estaba pensando a lo mejor usar para como el trabajo que hay que hacer, pero son menos porque son ratones tratados con distintas Ya. dosis y creo Sí, que ahí no. cuando tenemos medidas repetidas solemos tener un número limitado de individuos, pero, Sí, ostras, no lo sé. No sé, te diría quizá a lo mejor 6 en cada grupo. No vale, sabría vale, decir. vale. Sí. Pero bueno, claro, más individuos que medidas repetidas, ¿eh? Eso sí. Isaac, una pregunta respecte a aquests últims models que has explicat de Sí, resposta multivariante. Que entiendo bien, o sea, aquí lo único que pones es que tienes varias variables dependientes en el modelo, ¿es sí, esto? sí. Al final sería, Al final tienes en el modelo, pones varias variables dependientes, ¿sí? Pones las X. Tú pones las X, la- las X y están y lo que pasa es que lo que hace es un modelo de regresión en cada momento, pero con las mismas variables, ¿sí? pero Sí. muchas sí. Y, claro, pero las mismas variables de X, perdón, las de X son las mismas, pero claro, Sí. la variable respuesta es diferente en cada momento del tiempo. Pero Y no los sabe errores también. cómo le indicas el orden del momento en el tiempo. No, El no, no. orden del momento en el tiempo lo indico, pues lo coge, sí, bueno, eso depende de la herramienta pero por ejemplo, bueno, hay la función LM, ¿vale? O Sí, sea, lo que ya está por implementado en R, pues el orden en que está, el vale. orden en que tú le pones las variables. Ajá. O sea, tú la variable de respuestas es una matriz, ¿vale? Y el orden de las columnas de la matriz serán los momentos. Vale. Ok. Y luego, ya lo veremos, lo que haces, claro, si haces una regresión lineal, pues, claro, no sé, lo que hace es mirar si en cada momento hay un efecto de la variable en cada momento, pero a lo mejor te interesa ver el efecto del tiempo y cómo lo ves esto. Sí, Es complicado porque tienes que comparar el efecto del tiempo es comparar estas betas, beta cero, perdón, esta con sí, esta y con vale. esta, ¿eh? Sí, Y ya lo veremos cómo hacerlo. Pero claro, si vale, lo vale. haces de forma independiente, bueno, luego te lo tendrías que montar a mano, pues una función que lo hace, ya está. Incluso la interacción del efecto con cada X con el tiempo. Ujú. Sí, un poco. Vale, pues nada. Bueno, Molt bé. ya son las 10:30 y ya, bueno, continuamos con el modelo interesante. Claro, hay que dejarlo para el final, ¿no? Pero, pero está bien, ¿eh? Los conceptos estos para que van a salir después en el modelo LMM. Vale. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, voy a detener la grabación. Espero que se haya grabado todo bien, se haya entendido más o menos todo bien y luego se entenderá mejor, evidentemente, con ejemplos. Molt bé. ¿Vale? Paro la grabación.